Buenas noches, chicos. ¿Se puede ver la pantalla y me pueden escuchar bien? Sí, se puede ver. Ya, gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Les voy a dar la clase yo hoy del canino inferior. Ya. Vamos a empezar entonces. Como podemos ver, como hemos estudiado en todas las piezas dentarias, vamos a empezar con este cuadrito. La clasificación, como podemos ver, son las mismas edades que hemos estudiado en el canino superior. Comienza su calcificación a los 26 meses, erupciona entre los 10 a 13 años y termina entre los 13 y 16 años. Donde vamos a ver las diferencias es aquí en las longitudes, ¿no? Este diente tiene una longitud total de 25.6 milímetros, ¿no? Que si nosotros comparamos con el canino superior, que si recordamos mide 26.8 milímetros, va a tener una diferencia con 1.6 milímetros. Después tenemos la medida de la corona, que va a medir 10.3 milímetros. Si lo comparamos con el canino superior y recordamos que mide 9.5 milímetros, vamos a ver que la corona de esta pieza dentaria es más larga en comparación con la del canino superior, con 0.8 milímetros. Y después tenemos la medida de la raíz. En esta pieza dentaria mide 15.3 milímetros. Y si lo comparamos con la del canino superior, que es 17.3 milímetros, vemos que la raíz del canino inferior es 2 milímetros más corta, ¿no? Después tenemos los diámetros mesiodistal y vestibulolingual. Como hemos ido estudiando con los incisivos inferiores, el canino inferior también vamos a ver que el diámetro que predomina es el vestibulolingual, que está con un diámetro de 7.3 milímetros. Y mesiodistalmente es 6.9 milímetros, ¿no? Que si nosotros comparamos con el canino superior y también recordamos con los incisivos superiores, el diámetro mesiodistal siempre era mayor que el vestíbulo lingual, pero aquí en los inferiores se invierte, ¿no? Donde el vestíbulo lingual es mayor el diámetro en comparación con el mesiodistal. Ya continuando, tenemos la oclusión de esta pieza dentaria. Como podemos observar en la imagen, vamos a ver que va a ocluir con los dos dientes superiores. Tenemos con media parte distal del incisivo lateral superior y con media parte mesial del canino superior, como podemos observar en la imagen. Ahora sí, vamos a pasar a la porción coronaria. Y antes de empezar a describir lo que son todas sus caras, mencionarles una característica importante de esta pieza dentaria, que es el diente con la corona más larga en comparación con todos los dientes de la boca. Como podemos ver, esta pieza dentaria, la corona mide 10.3 milímetros. Entonces decimos que es la corona más larga entre todas las piezas dentarias, ¿no? En segundo lugar, si vamos recordando todo lo que hemos estudiado, en segundo lugar, con la corona más larga, estaría el incisivo central superior, que si recordamos mide 10 milímetros. En tercer lugar, tendríamos al incisivo lateral inferior, que mide 9.6 milímetros. Y en cuarto lugar, recién estaría lo que es el canino superior, que mide 9.5 milímetros. Entonces les vuelvo a recalcar, esta pieza dentaria entre todos los dientes de la boca es el que presenta la corona más larga, ¿no? Con 10.3 milímetros. Ahora también podemos mencionar que si bien su corona es bastante larga, de cervical a incisal, no es bastante, o más bien los ejes son bastante desiguales en comparación con su diámetro mesiodistal, ¿no? Que mide 6.9 milímetros. Como podemos ver, si bien es una pieza bastante larga, también podemos mencionar que es bastante estrecha.
cosa que no ocurría en el canino superior, como podemos ver en esta imagen. Sus ejes de cervical e incisal y mesiodistalmente son más equilibrados, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la cara vestibular. En la cara vestibular nosotros vamos a ver que esta pieza dentaria presenta o se asemeja bastante a lo que es un hexágono, ¿no? A diferencia de lo que habíamos estudiado en el canino superior, que tenía una forma pentagonal, aquí vemos que se incrementa un lado más, ¿no? Vemos que se presentan dos lados para el borde incisal, correspondiente a sus dos vertientes, como habíamos visto en el canino superior. Un lado para mesial, un lado para cervical, y la diferencia se ve en el lado distal, donde podemos ver que se presentan dos lados. Entonces, la cara vestibular se asemeja a la forma de un hexágono. Y también mencionar que toda la cara vestibular está bastante inclinada hacia el lingual, más que en el canino superior. Ahora vamos a pasar al lado incisal, donde, como en todas las piezas que hemos estudiado y hemos visto, presentan sus tres lobulaciones por los tres lóbulos de formación vestibular, ¿no? Que ya cuando esta pieza dentaria entra en oclusión con su antagonista, se van a formar lo que son las vertientes. Ahora, para explicarles las vertientes, voy a pasar esta diapositiva. Aquí podemos observar que las vertientes tienen una disposición similar a la del canino superior, donde la vertiente mesial se caracteriza por ser más corta y menos inclinada, y la vertiente distal es más larga y más inclinada, ¿no? Si nosotros queremos medir los diámetros mesiodistalmente de estas vertientes, podemos dividir al diente mesiodistalmente en tres partes, ¿no? Como estoy dibujando en la diapositiva, donde claramente podemos observar que una tercera parte correspondería para la vertiente mesial y dos terceras partes para la vertiente distal, ¿no? Así vemos claramente que es más larga la vertiente distal con dos terceras partes y es más corta la mesial con una tercera parte. Ahora, estas vertientes no solamente se asemejan a esto al canino superior, también podemos ver que son oblicuas, ¿no? Son oblicuas. Si nosotros trazamos una horizontal que pase justo por el vértice de este canino, vamos a ver que para mesial se forma esta angulación de 25 grados y para distal la angulación de 30 grados. Si bien son oblicuas, son mucho menos oblicuas que en el canino superior. Recordando las angulaciones de las vertientes del canino superior, recordamos que para la mesial era de 35 grados y para la distal de 40 grados. Entonces vemos que en el canino inferior, si bien son oblicuas, las vertientes son mucho menos oblicuas que en el canino superior. Y debido a que son menos oblicuas también, vamos a ver que su vértice de este diente se caracteriza por ser romo, no termina en punta. Ahora vamos a pasar al lado cervical. En el lado cervical, como podemos observar, se presenta igual que los anteriores, es decir, que los incisivos inferiores. Se presenta como una curva estrecha, convexa hacia apical. Pasando a los lados proximales, nosotros podemos observar el lado mesial y el lado distal. El lado mesial vamos a ver que se presenta convexo. Si bien es convexo, es muy poco convexo. Si nosotros trazamos una línea que pase por la cara mesial y la vertical, se va a formar esta angulación de 10 grados. Con esta angulación, con esta oblicuidad, vamos a ver que es poco convexo todo el lado mesial. Pero, sin embargo, también podemos decir que todo este lado mesial es más largo que el lado distal. ¿Esto por qué? Este de aquí es el ángulo mesio-incisal, ¿no? Y este de aquí el disto-incisal. Como podemos observar, este ángulo mesioincisal se encuentra ubicado en un plano más superior
en comparación al ángulo distoincisal. Por lo tanto, todo este lado mesial se presenta más largo que el lado distal. Entonces decimos que el lado mesial es convexo, presenta una angulación de 10 grados y es más largo que el lado distal. Ahora vamos a pasar al lado distal, donde también vemos que converge el lado distal hacia cervical y se va a formar esta angulación de 19 grados. Es mucho más oblicua que el lado mesial. También vamos a ver que se presentan dos zonas bien delimitadas en esta pieza dentaria. En el tercio incisal y parte del tercio medio, vamos a observar que se presenta de forma convexa este lado distal. Y en el tercio cervical vamos a ver que se presenta ligeramente aplanado o incluso también podemos ver que se puede presentar en algunos casos cóncavo, ¿no? Y debido a esta disposición del lado distal con dos zonas bien delimitadas, vamos a ver qué son los que le van a dar las dos formas al hexágono que habíamos explicado al inicio. Como les había dicho, para el lado incisal presenta dos lados correspondientes a las dos vertientes. Para el lado mesial un lado, para cervical otro y dos lados para distal. 1, 2. Y es por eso que presenta esa forma hexagonal, ¿no? Por sus dos porciones. Les repito, en el tercio incisal y parte del tercio medio, que se caracteriza por ser convexa, y en el tercio cervical aplanada o inclusive cóncava. Ahora, aquí en el tercio cervical, esta concavidad se va a proyectar desde vestibular hasta lingual. Esto lo vamos a ver más claramente visto desde una cara proximal de la pieza dentaria, pero sin embargo les adelanto ahora, ¿no? Que el aplanamiento se proyecta de vestibular a lingual y por lo tanto, también visto desde la cara lingual, vamos a ver que presenta o se asemeja a la forma de un hexágono. Pasando a la superficie vestibular, vamos a ver que esta pieza dentaria es convexa en toda su extensión, de cervical a incisal, y también es convexa de mesial a distal, ¿no? Sin embargo, podemos diferenciar que es mucho más convexa de cervical a incisal, como podemos ver en esta imagen. Es más convexa de cervical a incisal que si la vemos de mesial a distal, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el canino superior, podemos mencionar que es a la inversa. En el canino superior habíamos visto que la cara vestibular es mucho más convexa en sentido mesiodistal que cérvico-incisal. También en esta superficie vestibular vamos a observar lo que son las depresiones vestibulares, que como podemos observar se presentan de la misma disposición que habíamos estudiado en el canino superior, es decir, son divergentes hacia cervical, ¿no? Y podemos observar que esas depresiones dividen los tres lóbulos de formación de la cara vestibular, ¿no? Estudiando un poco respecto al tamaño de los lóbulos, podemos mencionar el orden de tamaño, tanto en dirección mesiodistal como cérvico-incisal, ¿no? Recordándoles un poco. Mesiodistalmente, el lóbulo de mayor tamaño es el lóbulo central, como podemos ver en la imagen. En segundo lugar, tenemos al lóbulo distal. Y en tercer lugar, tenemos al lóbulo mesial. También podemos ver el tamaño de los lóbulos en sentido cérvico-incisal, ¿no? Cérvico-incisalmente,
El lóbulo más grande de igual forma sería el lóbulo central, ¿no? En segundo lugar tenemos al lóbulo mesial y en tercer lugar al lóbulo distal. Recordándoles un poco por qué el lóbulo mesial es más grande que el lóbulo distal, debido a la disposición del ángulo distoincisal, como les había mencionado, que se encuentra en una posición más superior que el del lado distal, ¿no? Por lo tanto, como les había dicho, todo el lado mesial es más largo que el lado distal y por lo tanto el lóbulo mesial igual es más grande cervicoincisalmente que el lado distal. Y por último, en la superficie vestibular, también vamos a observar en el tercio cervical la presencia de estas periquematías, como podemos observar. Se encuentran ubicadas de una forma paralela a lo que es la línea cervical. Aquí también podemos observarlo, ¿no? Y estas periquematías técnicamente son reliquias de las estrías de Retzius, que se forman durante la mineralización de la pieza dentaria. Estas periquematías podemos observarlo más en los caninos inferiores. También podemos observarlo en otras piezas, pero se manifiestan más o son más visibles en el canino inferior. Después pasamos a la cara lingual. En la cara lingual, como les había adelantado anteriormente, también se asemeja a la forma de un hexágono. Dos lados para el borde incisal, un lado para mesial, un lado para cervical y dos lados para distal, debido a las dos porciones que presenta distal, como ya les había explicado en la cara vestibular. Ahora, en relación a la superficie de la cara lingual, vamos a observar que se presentan todos los reparos anatómicos que habíamos estudiado en el canino superior. Se presentan los rebordes marginales, el cuarto lóbulo de formación. También se observa que el lóbulo central se manifiesta, se proyecta hasta la cara lingual. Y también se presentan lo que son los canales longitudinales en la cara lingual, ¿no? Como ven, están todos los reparos anatómicos que encontrábamos también en el canino superior. Lo que se diferencia es lo siguiente, que todos estos reparos anatómicos no están muy desarrollados, son poco nítidos, se podría decir, debido a que, como hemos estudiado en los incisivos inferiores, la cara lingual, tanto de los incisivos inferiores como del canino inferior, no participan en la masticación, no entran en contacto con ningún diente al ocluir y están en contacto directo con la lengua y por lo tanto, como no participan en la masticación, tienen poco desarrollo, ¿no? Todos los reparos anatómicos de la cara lingual. También otra diferencia que podemos ver con la cara palatina del canino superior es esta protuberancia. La protuberancia del canino superior, como podemos ver, es bastante prominente, ¿no? En cambio, en el canino inferior, tal vez lo podemos ver más acá, su protuberancia no se manifiesta de la forma en la que la habíamos visto en el canino superior. En realidad no es tanta la prominencia que presenta y no termina de anular lo que es la depresión lingual, como podemos observar, ¿no? Pero sin embargo sí está presente, solo no es bastante protuberante. También podemos ver en la cara lingual lo que ya les había explicado, el lado mesial que es convexo y el lado distal que presenta dos porciones, su porción convexa a nivel del tercio incisal y parte del tercio medio y su porción cóncava a nivel del tercio cervical. Las caras proximales. Las caras proximales se presentan con la misma forma que los incisivos inferiores, es decir, presentan una forma de triángulo isósceles. En el lado vestibular podemos ver que se presenta convexo.
Y el lado lingual podemos ver aquí la prominencia del lóbulo central, aquí que no se termina de anular la depresión, presentándose cóncavo, y otra vez convexo a nivel del cuarto lóbulo de formación. Entonces se presenta convexo, cóncavo y nuevamente convexo, el lado lingual. También podemos mencionar que el borde incisal se encuentra equidistante tanto de vestibular como de lingual, ¿no? Tiene la misma oblicuidad en vestibular que en lingual y por lo tanto el borde incisal se encuentra justo en el medio, como podemos ver en esta imagen de aquí abajo. Y de forma que queda en el medio, podemos ver que el borde incisal coincide con el ápice de la pieza dentaria, ¿no? De la raíz. Ay. Cosa que no lo habíamos visto en el canino superior, ¿no? Que si recordamos, el borde incisal en el canino superior se encuentra desplazado más hacia vestibular, como podemos ver aquí, ¿no? Que en palatina. Después tenemos la superficie de las caras proximales. Vamos a empezar con la cara distal. Como les había explicado en la cara vestibular, que se presenta con 6 lados, presenta forma hexagonal, y les había mencionado que para el lado distal presenta 2 lados el hexágono, un lado convexo, una porción convexa que parte del tercio incisal y parte del tercio medio, y una parte aplanada o inclusive cóncava a nivel del tercio cervical, ¿no? Esto lo podemos ver claramente aquí, si dividimos al diente. A nivel del tercio cervical vamos a ver ese aplanamiento o concavidad que les había explicado que se proyecta de vestibular a lingual. Aquí está, ese es todo el aplanamiento de proyección de vestibular a lingual. Y también se proyecta hasta la raíz en forma de canal radicular, ¿no? Entonces podemos decir que si bien es convexo, también es aplanado o cóncavo a nivel del tercio cervical y se proyecta este aplanamiento a la raíz en forma de canal radicular. En cambio, en la cara mesial podemos observar que es convexo en toda su extensión, ¿no? Eso en relación a la corona del diente. Ahora les voy a explicar la parte radicular. Vamos a empezar con el número de las raíces. Como todo pieza uniradicular, en la mayoría de los casos, presenta una sola raíz, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Aunque también puede tener tendencia este diente a presentar una bifurcación radicular, como podemos observar. Puede presentar 2 raíces. También podemos observar que en la raíz se presentan el mismo aplanamiento mesiodistal que habíamos estudiado en los incisivos inferiores, ¿no? Es decir, que se presentan estos canales radiculares tanto en la cara mesial de la raíz como en la cara distal, que en ocasiones cuando estos canales radiculares son bastante profundos, puede llegar a producir lo que es la bifurcación del conducto e incluso puede llegar a producir, como les había mencionado, la bifurcación de la raíz, ¿no? Ahora, longitudinalmente, ¿qué forma tiene la raíz? Como en todos los dientes unirradiculares que hemos estudiado, presentan una forma de cono, claramente, como podemos observar. Solamente que si nosotros vemos la raíz longitudinalmente desde las caras libres, en este caso desde la cara vestibular, vamos a ver que la raíz se presenta mesiodistalmente bastante estrecha o estrecha. En cambio, si nosotros lo vemos desde las caras
desde las caras proximales, vamos a ver que la raíz se presenta mucho más amplia, ¿no? Ahora, si nosotros realizamos un corte transversal a la raíz, vamos a observar que puede presentar dos formas. En algunos casos se puede presentar de una forma ovoidal o también en otros casos, cuando los canales radiculares que les había explicado son bastante profundos, en un corte transversal podemos ver a la raíz de una forma elipsoidal. Entonces se puede presentar de forma ovoidal y cuando los canales radiculares son muy profundos se presenta de una forma elipsoidal. Siempre más profundo en distal, ¿no? Porque como les había explicado, a nivel del tercio cervical se presentaba el aplanamiento, que se continúa como canal radicular en la raíz, ¿no? Entonces es por eso que distal siempre va a ser más profundo que mesial. El ápice de esta pieza dentaria se termina de formar entre los 13 a 16 años y se caracteriza por tener el ápice romo. En relación a las dimensiones, como ya les había explicado, mesiodistalmente este diente se puede decir que es un poco más estrecho, es decir, visto desde las caras libres es más estrecho y visto desde las caras proximales es más amplio, ¿no? En relación a la proporción coronorradicular, recordamos que tenemos que dividir la longitud de la raíz, que es 15.3 milímetros, con la longitud de la corona, que es 10.3 milímetros. Dividiendo ambos, sale su proporción radicular, que es 1.48, ¿no? Como podemos ver, la proporción coronorradicular de esta pieza dentaria es más proporcional, se puede decir, debido a que si bien la corona es la más larga entre todas las piezas dentarias, la raíz es menos larga que como habíamos visto en el canino superior, ¿no? Entonces se equilibran un poco estas dos medidas, ¿no? Y sale una proporción coronoradicular de 1.48. Después tenemos la relación coronorradicular, que es similar a lo que habíamos estudiado en los incisivos inferiores, ¿no? Visto desde las caras libres, en este caso vestibular, vamos a ver que el ápice de este diente se dirige hacia distal. En cambio, si vemos desde las caras proximales, como ya les he explicado, vamos a ver que el borde incisal coincide con el ápice de la pieza dentaria, es decir, que el eje coronario coincide con el eje radicular. Ahora vamos a explicar, les voy a explicar sobre la dirección de las raíces y también, por lo tanto, la dirección de los conductos. Esta pieza dentaria, el canino inferior, tiene un porcentaje de 68.2% con raíces rectas. Se puede decir que es la segunda pieza dentaria con mayor porcentaje de raíces rectas. Si nosotros recapitulamos un poco, en primer lugar, el diente con mayor porcentaje de raíces rectas sería el incisivo central superior, que si recordamos está con un porcentaje del 75%. En segundo lugar, como ya les dije, está el canino inferior con un 68.2%. Y en tercer lugar tenemos al incisivo central inferior con un porcentaje de 66.7%, ¿no? Entonces, les vuelvo a mencionar que el canino inferior es el segundo diente con mayor porcentaje de raíces rectas. Pero, sin embargo, también la raíz de esta pieza dentaria se puede presentar de estas otras formas, ¿no? Con la curva hacia distal del ápice, como podemos ver en un 13.6%, con una curva
hacia vestibular, como podemos ver en un 6.8%, hacia mesial con un 0.8%, y también puede presentar ligeros acodamientos dobles en un 1.5%, encorvaduras a distal en un 6%, y con un menor porcentaje, pero aún así presente, el canino inferior puede presentarse con dos raíces en un 2.3%. Ahora vamos a hablar de las características del conducto. Cuando la raíz es única, también el conducto va a ser único, ¿no? Se presenta longitudinalmente de forma cónica. Podemos ver que es un cono bastante uniforme, ¿no? Y converge hacia el ápice, como podemos observar. También podemos ver que no hay ningún tipo de delimitación entre la cámara pulpar y el conducto radicular, ¿no? Continúan. Eso visto desde una cara vestibular o desde las caras libres. Ahora, visto de una visión proximal, podemos observar que se presenta a nivel del tercio cervical y a nivel del tercio medio lo que son lagunas y embolsamientos, además que de vestibular a lingual, el conducto se ve mucho más amplio, ¿no? A nivel del tercio cervical y tercio medio presenta estos embolsamientos o lagunas, y a nivel del tercio apical vemos que se estrecha abruptamente, ¿no? El conducto. Entonces, eso sería visto de una forma longitudinal el conducto. Ahora, si nosotros queremos estudiarlo de una forma, desde un corte transversal, podemos observar que el conducto puede presentar las siguientes formas, ¿no? Cuando la raíz se presenta ovoidal, como en este caso, el conducto también se va a presentar de forma ovoidal a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio igual se presenta ovoidal, y a nivel del tercio apical se presenta de forma circular, como en todas las piezas dentarias hemos ido estudiando. Esta forma de los conductos en forma transversal siempre en un conducto joven, ¿no? Siempre es más amplio. Como hemos ido viendo, debido a la dentinificación, el lumen del conducto va reduciendo, y con el paso de los tiempos ya en un conducto de una persona de tercera edad se va a ver circular tanto en el tercio medio como en el tercio cervical debido a la dentinificación, ¿no? Y el conducto se va a ver más filiforme visto desde las caras libres. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros podemos ver en comparación con el canino superior? Aquí, como les había explicado, en esta pieza dentaria puede existir lo que es la bifurcación del conducto, e incluso se puede llegar a bifurcar lo que es la raíz, como se ve en esta imagen, ¿no? Esto debido a la profundización de los canales radiculares, ¿no? Son tan profundos que se bifurca el conducto y en algunos casos se bifurca la raíz. Y como sabemos, cuando ya se presenta más de un conducto, en este caso dos conductos, se forma lo que es el piso. Ahora aquí lo mismo en relación al corte transversal que les había explicado, pero les voy a explicar ahora cuando la raíz se presenta de forma elipsoidal. Eso es a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio apical. El conducto va a presentar a nivel del tercio cervical, puede presentarse elipsoidal o incluso ovoidal. A nivel del tercio medio se puede presentar elipsoidal. Y a nivel del tercio apical siempre se presenta de forma circular. Esto en el conducto de una persona joven, ¿no? Y cuando ya pasa a la edad adulta, como les había mencionado, empiezan los procesos de dentinificación, donde vuelve
al conducto circular en sus 3 tercios, ¿no? Tanto en el tercio apical, en el tercio medio y en el tercio cervical. Se van volviendo circulares debido a la dentinificación. El conducto se va estrechando. El lumen va reduciendo. Ahora pasamos a la cavidad pulpar. La cámara pulpar, visto desde las caras libres, en este caso desde la cara vestibular, vamos a ver que se retrata la misma forma que presenta externamente la corona, ¿no? Es decir, presenta una forma hexagonal. También podemos ver que el cuerno pulpar es bastante largo e incluso llega casi hasta incisal, como podemos observar. También podemos ver que no presenta ningún tipo de delimitación de la cámara pulpar con el conducto radicular. Es continuo. Como les había explicado, el conducto visto desde las caras libres se ve de forma cónica y converge sus paredes hacia el ápice, ¿no? Visto desde las caras proximales, podemos observar que igual se retrata lo que se ve externamente en la corona, es decir, presenta una forma triangular. Igual es largo su cuerno pulpar. De igual forma no presenta ningún tipo de delimitación de la cámara pulpar con el conducto radicular, es continuo. Vemos que mesiodistalmente el conducto aquí en las caras libres es mucho más estrecho. En cambio aquí, en las caras proximales de vestibular a lingual, el conducto se ve más amplio. También podemos ver, como ya les dije, las lagunas y embolsamientos a nivel del tercio cervical y a nivel del tercio medio, y vemos como en el tercio apical el conducto se estrecha abruptamente, ¿no? Ahora, los cambios a través de la edad, esto hemos ido viendo igual en todas las piezas dentarias en relación con la calcificación, ¿no? Que siempre la calcificación va a empezar desde apical y lo último que se va a llegar a calcificar, se podría decir, es la cámara pulpar. Aquí podemos ver claramente como aquí en esta imagen el conducto se ve bastante amplio, tanto desde la cámara pulpar e incluso hasta el ápice relativamente, ¿no? Pero aquí ya vemos que existe el proceso de la calcificación y vemos cómo empieza a calcificarse siempre desde apical y lo último que se llega a calcificar es la cámara pulpar, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar lo que ya les había explicado, que visto desde las caras proximales, podemos ver que el tercio cervical y el tercio medio se caracterizan por ser amplios, presentar lagunas y embolsamientos, y a nivel del tercio apical les vuelvo a repetir que se estrecha abruptamente. Eso es importante estudiarlo y saberlo, debido a que para los tratamientos de endodoncia, si nosotros queremos sacar, digamos, la conductometría, utilizamos una lima, digamos, de tamaño 30, de 30. Una lima bastante amplia, ¿no? Porque según nosotros entra en el conducto, pero solamente va a llegar hasta acá la lima por ser bastante gruesa y no va a llegar hasta el límite del ápice, ¿no? Y vamos a tratar de forzarlo durante la instrumentación del conducto y al tratar de forzarlo se va a romper la lima y por lo tanto van a provocar lo que es un accidente endodóntico. Entonces, para evitar fracturas de limas, lo ideal sería empezar siempre entrando e ingresando al conducto con una lima delgada, puede ser una lima número 15 o una lima número 10, de forma de que entre en un principio siempre hasta llegar al límite del ápice, ¿no? Y ahí ir instrumentando de a poco, ir incrementando recién progresivamente el número de las limas. Esto para evitar accidentes endodónticos. Aquí en esta imagen pueden observar
cómo es bastante amplio el conducto, visto desde las caras proximales, como les había mencionado, ¿no? Es amplio a nivel del tercio cervical y tercio medio, y ya en el tercio apical se estrecha abruptamente, ¿no? Y en estas otras imágenes podemos observar lo que es la dentinificación o la calcificación del conducto, cómo se va dando desde apical, y lo último que se calcifica es la cámara pulpar, ¿no? Vemos cómo se va estrechando de apical hacia cervical, se podría decir. Aquí en estas otras imágenes podemos ver a los conductos ya desde una cara vestibular en estos tres casos, donde, como les había mencionado, se ven estrechos, ¿no? Estrecho mesiodistalmente, comparando si lo veíamos desde las caras proximales, que se ven más amplios, ¿no? Y en estos tres casos se ven las raíces rectas. Aquí podemos ver las raíces desviadas hacia vestibular. Aquí es vestibular, aquí. Vemos cómo la raíz se dirige hacia vestibular, en este caso con el ápice dirigido a vestibular. En este caso podemos ver las raíces rectas, aquí recta. El conducto aquí se ve un poco más amplio, aquí ya se ve un poco más estrecho. Visto desde las caras libres, en este caso desde la cara vestibular. En este caso la raíz, había presentado una curva hacia distal, ¿no? En los dos casos. Aquí podemos ver que las raíces se presentan con ligeros acodamientos dobles. Aquí, acá. Aquí ya las raíces que presentan encorvaduras. Aquí podemos ver una raíz en bayoneta, como se ve el cambio de dirección brusco. Y aquí podemos ver cuando existe una bifurcación del conducto, ¿no? La bifurcación del conducto puede darse que se den dos conductos que terminen en su propio foramen, o en este caso, como podemos ver, que se bifurquen los conductos y se vuelvan a encontrar y terminen en un solo foramen, ¿no? Y aquí también, como les había dicho, hay los casos en los que incluso se llega a bifurcar la raíz, ¿no? Debido a la profundidad de los canales radiculares en mesial y en distal de la raíz. Aquí hay otra pieza dentaria con bifurcación, tanto del conducto como radicular. Aquí vemos el proceso de dentinificación. Aquí se ve una pieza de una persona joven, donde vemos que es bastante amplio, ligeramente estrecho aquí a nivel del tercio apical, y vemos cómo la dentinificación va desde apical a cervical o hacia la cámara pulpar, ¿no? Se va estrechando. Aquí podemos ver más claramente, por ejemplo, este es un diente de una persona joven, se ve bastante amplio el conducto, y aquí en esta última imagen podemos ver claramente cómo el conducto se va volviendo más delgado, más filiforme, incluso visto desde una cara desde una cara proximal, ¿no? El conducto se va adelgazando de apical hacia la cámara pulpar. Aquí también podemos ver que el proceso de dentinificación también lo podemos observar desde las caras libres. Aquí este es un diente joven y aquí ya se ve en un diente más adulto, ¿no? Que de igual forma el conducto se va volviendo más delgado, más filiforme, de apical hacia la cámara pulpar. Y los cortes transversales que ya les había explicado, que generalmente cuando la raíz se presenta transversalmente de una forma ovoidal, el conducto igual se va a presentar ovoidal, cervical como en el tercio medio. Y siempre a nivel del tercio apical se va a presentar de forma circular. Y cuando la raíz, como podemos ver acá, se ve elipsoidal, igual el conducto se puede presentar de forma elipsoidal. Y a nivel apical siempre se va a presentar de forma circular, ¿no?
y recordarles que por el proceso de la dentinificación, siempre los conductos van a ir perdiendo o van a ir disminuyendo su lumen y se van a volver circulares siempre, tanto en el tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Ya concluyendo, les voy a explicar las diferencias que existen entre los caninos superiores y los caninos inferiores. En sí hay bastantes diferencias, pero les voy a explicar 11 principales. Primero tenemos la forma de la cara vestibular. Como hemos visto, la del canino superior presenta una forma pentagonal, presenta 5 lados. En cambio, en el canino inferior hemos visto que se aumenta un lado, en el lado distal se presentan 2 lados y por lo tanto tiene forma hexagonal, ¿no? Además que en el canino inferior sus ejes son más desproporcionados. En cambio, en el canino superior sus ejes son más proporcionados, ¿no? Después tenemos el mayor diámetro transversal. En los superiores se ven las caras libres de mesial a distal y en los inferiores se ve más en proximal, el mayor diámetro transversal. Como habíamos visto igual en los incisivos inferiores, siempre el diámetro vestibulolingual es mayor que el diámetro mesiodistal y en los caninos inferiores es al revés, ¿no? El diámetro mesiodistal es mayor que en el vestibulolingual. Después tenemos la posición y curvatura del borde incisal. Como hemos visto, en el canino inferior su borde incisal se encuentra equidistante tanto de vestibular y lingual, ¿no? Es decir, el lado vestibular y el lado lingual tienen la misma oblicuidad y por lo tanto su borde incisal se encuentra equidistante de ambos lados y como también les había explicado, por lo tanto, también coincide el borde incisal con el vértice con el ápice de la raíz. En cambio, en el canino superior habíamos visto que es más oblicuo, se podría decir, el lado lingual, el lado palatino, y por lo tanto su vértice está ubicado más hacia vestibular, ¿no? En el caso de los caninos superiores. Después vemos las convexidades vestibulares, como ya les había explicado, el canino inferior es más convexo de cervical a incisal. En cambio, el canino superior es más convexo mesiodistalmente. Después tenemos la relación corono-radicular, que tanto en el canino superior como en el canino inferior, si lo vemos desde las caras libres, vamos a ver que el ápice se dirige hacia distal, ¿no? Pero cambia cuando vemos desde las caras proximales, ¿no? En el canino superior, como les dije, el borde incisal coincide con el ápice porque el eje de la corona coincide con el eje de la raíz. En cambio, si lo vemos al canino superior desde una vista proximal, vamos a observar que se va a formar un ángulo obtuso debido a que la raíz se dirige hacia palatino, ¿no? Después tenemos las oblicuidades y convexidades proximales, que en el canino superior son mayores, ¿no? En el canino inferior habíamos dicho que el lado mesial, si bien es convexo, es poco convexo con una oblicuidad de 10 grados, ¿no? Y en el lado distal habíamos visto que presenta dos porciones, una porción que forma parte del tercio incisal y tercio medio, y otra porción que forma parte del tercio cervical que se caracteriza por ser cóncavo, ¿no? Después vemos la superficie palatina y lingual, donde, como les había explicado, tienen los mismos reparos anatómicos, pero varía en que en la cara lingual todos estos reparos anatómicos son menos desarrollados debido a que no participan en la masticación, además que
prominencia que se veía, que se manifestaba del lóbulo central hasta la cara lingual, es menos notable en el canino inferior, de forma de que no se termina de anular la depresión en la cara lingual, cosa que no habíamos visto en el canino superior, que es bastante prominente el lóbulo central hacia la cara palatina. Esa sería otra diferencia. Después vemos la porción radicular, que si bien ambas, si hacemos cortes transversales, se van a presentar de forma ovoidal, en el canino superior no se va a ver muy alargado, se podría decir, ¿no? En diferencia que del canino superior, debido a que, recordemos, este diente, como los incisivos inferiores, es mayor su diámetro vestibulolingual que mesiodistalmente, y por lo tanto, con un corte transverso se va a ver más alargado el óvalo de un corte transversal. La proporción coronaradicular, que habíamos dicho que se podría decir que es más proporcionado en el canino inferior, debido a que si bien su corona es más larga, su raíz es un poco más corta comparándolo con el canino superior. Y los bordes incisales, que si bien ambos dientes presentan la misma disposición, es decir, su vertiente mesial es más corta, menos inclinada, y la distal es más larga, más inclinada, hay diferencias, ¿no? Uno, que en el canino inferior su vertiente mesial es mucho más corta que la del superior. Si recordamos, en el superior nosotros habíamos dividido la cara vestibular en 5 partes, donde solamente 2/5 partes correspondían a la vertiente mesial y 3/5 partes a la distal. Entonces había un poco más de proporción o igualdad en los lados, se podría decir. En cambio, en el canino inferior vemos que los lados son mucho más diferentes, ¿no? En la vertiente mesial corresponde a una tercera parte y en la distal correspondían 2/3 partes. Entonces, de esta forma también vemos como el vértice del canino está ubicado más hacia el lado mesial que el lado distal. Además de que estas vertientes son menos oblicuas, como les había explicado, ¿no? Y por lo tanto su vértice es más romo, menos puntiagudo, a diferencia que las del canino superior. Y eso sería todo del canino inferior. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla, por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, doctor, Ya. en este diente, el canino inferior, igual el ángulo distal llega a ser recto como los demás incisivos, o sea, como los demás dientes inferiores. El ángulo disto-incisal. Sí, doctor, el ángulo distal. Solamente el mesial es, por eso tiene características como el superior. El superior, el mesial es el más agudo y el distal es el más redondeado. Igual aquí, el distal es el mesial es el más agudo y el mesial es el más agudo y el distal es redondeado también. Ahí tiene en la forma de la cara del canino, cuando se ve la cara vestibular, en una de estas figuras, por ejemplo, si vos ahí ves la figura donde dice distal y te está marcando ahí a Ariana el ángulo disto-incisal, ves cómo es redondeado. Son similares al superior, un agudo y uno redondeado. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la diferencia? En los nombres. Fíjense que por la disposición, cuando vemos el ángulo del superior, decimos el ángulo mesioincisal está más abajo. En cambio, en el inferior, como es un diente inferior, decimos el ángulo mesioincisal está más arriba, ¿no? Y cuando vemos el ángulo disto-incisal en el superior, decimos es romo y más elevado. En cambio, aquí, en el inferior, es romo y en una posición más baja que el mesioincisal. ¿Me entienden? Pero sí son lo mismo. ¿Sí? Sí, doctor. Sí.
Y igual habría una pequeña depresión en la vertiente mesial del incisal. Del canino inferior, sí, hay una pequeña escotadura, pero no tan marcada como en el superior. Casi no se nota. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Ya. Ese es el tema del canino inferior. Miren ustedes, lastimosamente, yo veo que se ponen a preguntar de qué tema vamos a hacer o qué tema vamos a avanzar. Y están viendo cómo los dientes se avanzan en orden, ¿cierto? Fíjense, hemos avanzado el canino superior. Ahora Ariana les ha expuesto de manera muy, muy bonita y muy bien la exposición del canino inferior. Entonces, todo va en orden y en el mismo orden se talla, en el mismo orden se hacen los informes y en el mismo orden se dan repaso. No podemos saltarnos de un lado a otro, ¿ya? Después de los caninos, que es el segundo grupo, ¿qué grupo viene? Los premolares, doctor. Los premolares, ¿no es cierto? ¿Y por qué premolares tendríamos que empezar? Por el superior. Por el primer premolar superior. Primer premolar superior, segundo, y después se baja a los inferiores, primer inferior y segundo inferior. O sea, esa es la forma de avanzar, pero siempre les he repetido, los que vienen a clase se enteran, pero los que no, bueno, ni modo, pues no ve. ¿Qué les ha parecido la exposición de Ariana? Mejor que la mía, ¿no ve?